después del rapto no podrán ser salvos, la Biblia es muy clara que hay una multitud innumerable que será salvos durante la tribulación, y vemos que quizás eso sea el resultado directo de los 144,000 que estarán ganando almas. La expresión en la Biblia después de esto, que nos dice en el versículo 9, nos está introduciendo a una nueva visión. La última visión que estudiamos fue de los 144,000 judíos que serán sellados durante la tribulación, serán salvos y comenzarán a evangelizar el mundo entero para poder ver gente salva. Hoy estudiamos de una multitud muy distinta. En esta multitud la Biblia nos dice que vino de toda tribu, lengua y nación, mientras que la otra multitud, que eran los 144,000, eran exclusivamente judíos. Ahora, es una bendición al contemplar de esta cosecha que después del rapto, a pesar que los que quedaron atrás eran personas no salvas, que Dios extiende su gracia hacia personas que nunca han escuchado del Evangelio, nunca han escuchado de Cristo, y a ellos se les extiende la oportunidad también de ser salvos, porque tenemos un buen Dios, tenemos un Dios misericordioso. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice? ¿Y quiénes son pecadores? Todos son pecadores. Y dice la Biblia que Él vino a salvar a pecadores. Su amor se extiende a todo pecador. La Biblia nos dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí me viene, ¿qué dice? No le echo afuera. Según de Pedro 3:9, la Biblia nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, hermanos, esto nos confirma no solo que Dios es un Dios de gracia ahorita en este momento, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero aún después del rapto y después que queden atrás solamente personas que no son salvas, Dios extiende su gracia para que ellos puedan ser salvos. Ahora recuerda, no solo porque gente que rechazó a Cristo serán cegados, y la Biblia dice que Dios les manda un espíritu que sean engañados por el anticristo. Eso no quiere decir que Dios no quiere que el resto del mundo sea salvo. Además, nomás quiero confirmarles que de los 6 billones de personas que existen en la tierra, me pongo a pensar cuántos han escuchado del Evangelio de Jesucristo. En la ventana 1040 del mundo, esta es la población más grande de todo el mundo, y es donde ni se ha escuchado el nombre de Jesús. Imagínense. Nosotros aquí hay no solo idolatría, el nombre de Jesús hasta lo cargan personas. En los Estados Unidos me da mucha risa, porque el nombre Jesús es exclusivo nomás, nombre de deidad. Los americanos no usan el nombre de Jesús para nombrarle a alguien Jesús. Para ellos se les hace sacrilegio y un poco idolatría. Y había un hermano que se llamaba Jesús en el ministerio hispano, y llegaba el pastor y decía, yo no te puedo decir Jesús, hay un solo Jesús en mi vida. Le decía, a ti te voy a decir hermano nomás, porque es algo muy diferente en la cultura. Aquí todo el mundo es María y Jesús, muy bien, pero allá lo ven como sacrilegio porque hay un solo Jesús, muy bien, y gracias a Dios que servimos a este Dios Jesús, quien Él también quiere y extiende su gracia para que otros pudieran ser salvos, y aún durante la tribulación, que será un tiempo muy feo y desastroso para todo aquel que se queda atrás. Sin embargo, el deseo de Dios es que sean salvos. La Biblia nos recuerda en Mateo 1:21 de cómo y por qué vino a Jesús a este mundo. Dice la Biblia en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, Él vino a salvar, Él vino a redimir, y eso se extiende aún en la tribulación. Y aunque en la tribulación Él se está preparando para derramar su ira, nunca menosprecien aún la compasión que también se está dando en este tiempo, cuando las cosas comienzan a cambiar y a girar, porque Dios comienza a condenar el mundo entero, el mundo físico. Y qué terrible va a ser
en ese tiempo, para los que están atrás viendo todas las catástrofes que van a estar sufriendo, si aquí viene un tsunami, todo el mundo tiembla. Imagínense cuando todo el mundo se estremece y Dios juzga la naturaleza de tal forma que ya no hay ni dónde esconderse de lo que Dios comienza a hacer en esta tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta cosecha, esta multitud que la Biblia nos menciona? Quiero que vean número 1, por favor, y quiero que noten, por favor, la multitud descrita. La Biblia nos describe esta multitud de tal forma que podemos aprender bastante de esta misma multitud. La Biblia nos dice primero, vean, vemos el número de ella. En el versículo 9 nos dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estarán delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Vemos que esta es una gran multitud. La Biblia nos dice que nadie podría nombrar. Ahora, en la Biblia hay grandes multitudes, incluso 3,000 fueron salvos en el día de Pentecostés. Cuando uno va a Hechos 4, versículo 4, 5,000 fueron salvos, ahí registrados que habían recibido a Cristo. Quizás podríamos asumir 1,000,000 fueron salvos allá en Jonás capítulo 3, cuando se arrepintió toda una ciudad y creyeron en Jehová y se acercaron a Jehová. Pero esta multitud, la Biblia no nos da números, simplemente es innumerable. Es un número muy grande de personas que fueron salvos, y esta multitud quizás esté mixta con la multitud que vimos debajo del trono con ropajes blancos en Apocalipsis capítulo 6. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero esta multitud era innumerable, estaban todos en vestiduras blancas. Quiero que veamos segundo, por favor. No solo vemos el número de ella, pero segundo vemos su nacionalidad. Y la Biblia nos dice claramente que es de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. Y hermanos, y volvemos a regresar a este punto grande de nuestro Dios, que Él no hace excepción de personas. A Él no le importa si eres prieto, eres blanco, eres lo que sea. Amén. Él no es racista, Él ama a todos igual. Y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. El evangelio, hermanos, no es un evangelio bautista. Amén. El evangelio transciende todas religiones, todas lenguas, todas nacionalidades. Él quiere que todos sean salvos. Marcos 13, versículo 10 nos dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes, ¿a qué? A todas las naciones. Y está hablando del fin del mundo, antes que venga el fin del mundo. El evangelio será predicado en todas las naciones. Mateo 24, versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, ¿a qué? A todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. La Biblia también nos dice en Mateo 8, versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quién? Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Vendrán de todos lugares, hermanos. Ahora les quiero decir algo que también nomás como una pauta teológica aquí. Aquí nos está dando, recuerden, un paréntesis de lo que está sucediendo después de la tribulación. Vimos el sexto sello, la segunda venida, el fin, y ahora entramos a un paréntesis y nos dice lo que está sucediendo después de la tribulación. Y esta gran cosecha de personas que salieron de la gran tribulación. Para todos los que están viendo esto en una forma cronológica, se titubean aquí porque todavía no están en la gran tribulación. Aquí están apenas en el centro con un paréntesis de la nada. Pero si ya vimos la segunda venida en el sexto sello, ya todos estos paréntesis tienen bastante congruencia con lo que nos está tratando de mostrar. Entonces vemos que la predicación del evangelio se tiene que dar a todas las naciones antes del fin. La Biblia nos dice que con Abraham y con Jacob se iban a sentar personas de todos los diferentes extremos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Su gracia se extiende a toda raza, a todo lenguaje, a los norteños, a los sureños, guatemaltecos, salvadoreños,
guachos, lo que quieran, extienden a todos. Amén. No hay nadie a quien Dios rechace. Él quiere que todos sean salvos y el evangelio se debe de predicar en todos los extremos de la tierra. Imagínense qué trabajo tienen los 144,000 porque tienen 7 años para hacer este trabajo que usted y yo tenemos que hacer hoy, de llevar el evangelio. Y ellos no tienen mucho tiempo para estar en Starbucks, ellos tienen que andar por todos lados llevando el evangelio. Porque urge, porque solamente tienen 7 años para poder lograr esto. Entonces vemos también tercero, no solo vemos el número de ellos y su nacionalidad, pero también vemos su postura. La Biblia nos dice en el versículo 9 que ellos se encuentran delante del trono y de la presencia del Cordero. Ellos están posicionados, hermanos, enfrente del trono de Dios, están en la presencia de Dios. Cuando vemos a la iglesia en el cielo, ellos se encuentran sentados. Vean, regresen conmigo a Apocalipsis 4. Ahora, yo sé que todos recuerdan esto, pero nomás por si acaso, ¿verdad? Porque todos son bien ágiles en sus memorias. Pero quiero que veamos Apocalipsis 4 nomás bien rápido. Aquí, simbólicamente, está lo que es el rapto. Muy bien, nomás recuerden esto. Versículo 4 nos dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, estos 24 ancianos son representativos de la iglesia. Ellos se encuentran sentados. Quiero que noten que están también en ropa blanca. Esto es muy importante porque ahorita les voy a dar una montoñanología y quiero nomás que comprendan esto. Están en ropas blancas también. Pero ellos aquí se encuentran sentados. En Apocalipsis capítulo 7, con esta nueva multitud que vemos, ellos se encuentran parados. Y usted puede decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Esta multitud de la gran tribulación, vemos en el versículo 14, regresen al capítulo 7. Más para que noten, esta multitud fueron salvos en la tribulación, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta multitud que está parada enfrente del trono, la vemos que es una multitud con virtud. Y eso ahí lo tienen en sus notas. Dice la Biblia que tienen batas blancas. La Biblia nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, las batas blancas los identifican con los mártires de Apocalipsis 6 que estaban bajo el trono también. Pero también quiero que consideren lo siguiente. Vayan conmigo a Apocalipsis 3, versículo 4. Nos vamos a meter en las teorías de las batas blancas aquí, muy bien. ¿Cuántos tienen batas blancas? No, bueno, eso ya lo Apocalipsis 3, versículo 4, la Biblia nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Y andarán conmigo en vestiduras como blancas, porque son dignas. Ahora, vean el versículo 18, le dice a la iglesia de la Odisea, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras como para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿qué es lo que todo eso significa? Quiero que ahora vayan entonces a Apocalipsis capítulo 19 y ahorita les voy a dar, ahora sí ya para que lo amarren aquí el pensamiento. Apocalipsis 19, versículo 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las ¿qué? Acciones justas de los santos. Estas batas, hermanos, tienen que ver con la justicia del creyente, no la justicia de Dios. Por medio de Jesucristo nosotros podemos tener justicia para Dios, porque recuerden, si no somos salvos, nuestras obras nunca serían aceptadas ante Dios. Nunca podremos ser aceptados en el amado. Pero la Biblia nos dice entonces que la justicia que nosotros tendremos, Dios nos las va a poner en forma de vestidura. Nuestra justicia se verá, nuestras obras, todo lo que hemos hecho para Cristo será visible en nuestras vestiduras. Luego vamos a llegar al capítulo 14, donde vemos que nuestras obras nos siguen por toda la eternidad, pero eso lo vamos a tratar allá después. Pero aquí las batas blancas representan la justicia, las obras de ellos, que por medio de la sangre de Cristo fueron posibles. Sin la sangre no es posible servir a Dios, no es posible tener ninguna forma de justicia, nada sería acepto de nosotros, porque nosotros tendríamos la ira de Dios sobre nosotros, ¿de acuerdo? Aquellos que aceptan a Cristo tienen el favor de Dios, pero aquellos que rehúsan creer en Cristo, dice Juan capítulo 3, que la ira de Dios está sobre ellos. Pero ¿qué pasa cuando una persona es salva? Nos hacemos templo del Espíritu Santo, nos hacemos aceptos en el amado. Todo lo que comenzamos a hacer para Cristo ahora es acepto ante Él. Y eso es lo que representa el lino fino, nuestra vestidura. Por eso podemos ver que ellos se paran con virtud por las cosas que ellos hicieron. Ahora, a ver, ok, ahora sí. Ahora quiero que veamos por favor también, aparte de eso, que los vemos también con victoria. Con victoria. La Biblia nos dice, y regresan allá a Apocalipsis 7, ellos tienen palmas en las manos. No solo batas blancas, pero tienen palmas en las manos. Y quiero que vean por favor qué significa eso, el hecho que tienen palmas en las manos. Sí, pásame eso, hermano, no sé qué diga. Ahora sí, muy bien. Quiero que vean por favor entonces cómo tienen palmas en las manos. ¿Sí recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? Cuando Jesús entró a Jerusalén, la Biblia nos dice en Juan 12 versículo 13, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Las palmas, hermanos, es un símbolo de victoria. Cuando comenzaron a ponerle las palmas, era que estaba entrando en Jerusalén con su gloria en victoria. Pero la Biblia nos dice entonces que estos que salieron de la gran tribulación, ellos tienen no solo vestiduras blancas, la justicia y la obra de ellos, pero tenían una palma en sus manos, que nos recuerda de la victoria que ellos reciben por medio de Cristo. Ahora también quiero que veamos entonces cuarto, no solo, hermanos, estamos viendo el número de ellos, la nacionalidad de ellos, la postura de ellos, pero también, noten cuarto, podemos ver también su grito. Y la Biblia nos dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, ellos clamaban, dice la Biblia, a gran voz, y noten lo que ellos claman. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado. Ahora, si hay alguien, hermanos, agradecidos de ser salvos, los que están saliendo de la gran tribulación. Ahora, nosotros estamos agradecidos que no entramos, pero ellos viven algo bien terrible. Ellos experimentan el lado de Dios que usted y yo nunca hemos visto. Y ellos cuando se encuentran en la presencia de Dios dicen, oh, gloria a Dios, amén, hey, qué bueno que somos salvos. Y sí, a lo mejor les fue mal, quizás los decapitaron, quizás los mataron porque no recibieron la marca de la bestia, quizás les fue mal, pero de todos modos entraron a la presencia de Dios. Y ellos se encuentran muy agradecidos y hay mucho que gritar, hermanos, cuando estamos emocionados.
Podemos decir amén cuando Dios está haciendo algo en nuestras vidas, y podemos nosotros hasta clamar aleluya cuando estamos agradecidos con Dios, y ellos están haciendo esto en la presencia de Dios. Lucas 10:20 nos dice: pero no os regocijéis que los espíritus se sujeten, sino regocijados que vuestros nombres están ¿qué? Oh, hermanos, debe de haber un gozo que somos salvos. Paren de ser cristianos amargados. No tienen nada de qué sonreír. Sean cristianos con gozos. Dice la Biblia, si hay algo que debe de traer gozo a nuestros corazones, es el saber que nuestros nombres están escritos eternamente en el cielo. Y si hay alguien que se ve agradecido por ser salvos, es esa tremenda multitud que está en presencia de Dios, experimentando la gracia de Dios. Y están gritando sobre lo agradecido que están, porque son salvos. Y comienzan ellos a gritar, hermanos, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Y saben por qué están gritando esto? Porque ellos, igual como nosotros, reconocemos que no merecemos la salvación. La salvación es absolutamente por gracia. Nadie podrá jactarse en la presencia de Dios. Fue por mis hechos, por mis obras. Ellos están diciendo: no, hombre, no solo no éramos salvos, y no solo vino el rapto y se llevó los que sí eran salvos, nosotros nos quedamos atrás porque no éramos salvos. No, hombre, la salvación pertenece a Él. Él es el que da la salvación, porque nosotros merecemos infierno. Y qué tremendo que nos dio una oportunidad más a nosotros para poder ser salvos. Pero ahora quiero que vean también su adoración de ellos. No solo están gritando de gozo que son salvos y que le pertenece la salvación a ellos, pero noten el versículo 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si te aburre estar en la congregación, si te aburre estar en la iglesia, si se te hace aburrido la adoración, si se te hace aburrido cantar himnos al Señor, reconoce esto, que por toda la eternidad es lo que vas a estar haciendo. La Biblia dice que están todos postrados. ¿Quién se pudiera retener de adorar a Dios viéndolo? Nada más que estar agradecidos que estamos en su presencia y agradecidos que fuimos salvos. Y esta gran multitud, hermanos, están adorando. Los ángeles, los ancianos y la multitud que salió de la gran tribulación están adorando a Dios. Asegúrese, hermanos, que se vaya acostumbrando a adorar a Dios. Asegúrese que ya tiene una cierta costumbre en estar a solas y glorificar a Dios un rato y adorarle a Él por quien es Él. Si no tienes tal costumbre, te vas a maravillar en el cielo que vas a comenzar una nueva disciplina en tu vida, que no va a haber otra más que estar agradecidos. Y no es que no puedas no hacerlo, es que vas a querer hacerlo. Las 2 personas, estamos hablando, Isaías, cuando vio a Dios, dijo: ay de mí. Daniel vio los pies de aquel que se le apareció, que es una teofonía, es Cristo en el Viejo Testamento. Se tiró al piso. Luego veremos a Juan también, que vio a Jesús y cayó al piso. En una señal de que no estás pasando tiempo con Dios, es que no caes al piso para Dios. Muy poca adoración, muy poca humildad. Es imposible que estemos en la presencia de Dios cargar orgullo, porque a los pies de Cristo todos somos iguales de miserables pecadores que necesitamos a Cristo. ¿Cómo necesitamos estar en adoración con Dios? Entonces vemos la multitud descrita. ¿Y qué descripción vemos? Lo quiero que veamos ahora segundo, la multitud y su salvación. El versículo 13 ya nos comienza entonces a decir un poco más de la multitud. Y vemos primero el tiempo de la salvación.
El versículo 13, la Biblia nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, Pablo, hermanos, nos dijo, o más bien aquí Juan, perdón, antes de llegar a lo que Pablo dijo, algo curioso que quiero que vean, que hasta ahorita la iglesia está en ropas blancas, pero esta multitud se nos dice que también estaban en ropas blancas, y llama la atención el anciano y dice: oye, ¿quiénes son estos que también vienen con ropa blanca? Dice: ¿y de dónde vinieron? Pues Juan dice: bueno, pues tú lo sabes. Respondió: pues ellos son los que han salido de la gran tribulación. Y nos dice algo que no se dice de la iglesia. Ellos lavaron su ropa en la sangre del Cordero. En la Biblia se nos dice a nosotros algo muy distinto. Incluso ellos entraron porque fueron salvos, pero también por la mayor parte asumimos que son mártires, porque salieron de la gran tribulación. Quiere decir que ellos tuvieron que huir, tuvieron que salir. Muchos fueron matados por la gloria de Cristo, por ser salvos. La Biblia nos dice, noten en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en ¿dónde? Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en ¿dónde? Ahora, si eso fue verdad para los cristianos de la iglesia, imagínense cómo va a ser para los de la tribulación. Si para nosotros que somos salvos, dice la Biblia, es necesario, hermanos, que entremos en tribulaciones, porque además eso es lo que fortalece nuestra fe. Eso es lo que nos da cimiento, nos da raíces, nos da, hermanos, la esperanza de confiar en Dios, nos fortalece. Y dice la Biblia, Pablo le está diciendo a la iglesia: es necesario que permanezcan en la fe, porque es necesario también pasar por tribulaciones para entrar al reino de Dios. Déjales digo, imagínense si nosotros a lágrimas y si no tenemos determinación, no terminamos la carrera. Si eso es verdad para nosotros, ¿cómo les va a ir a ellos? Sufrimiento, la mortandad. Algo que usted y yo nunca hemos visto en nuestras vidas, que solamente la iglesia primitiva sufrió tremenda persecución por ser cristianos, pero usted y yo nunca hemos experimentado tal cosa. Ellos van a pasar por algo muy terrible, y aún, hermanos, para ellos será algo así de grande. Según de Tesalonicenses 1:7 nos dice: a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, lo que está diciendo, mira, todos aquí estamos atribulados, dice, pero descansen en el hecho que un día viene y se manifestará Dios. Y eso le está hablando a los cristianos. Aquí estamos viendo de una multitud que la verdad no tuvo descanso. Incluso si usted lee Mateo 24, nos dice que aún los hijos van a entregar a sus padres, y los padres van a entregar a sus hijos. Es algo terrible, la tribulación y todo lo que van a estar ellos experimentando. Pero de este momento, hermanos, de esto, de lo que estamos leyendo, que lavaron sus ropas en la sangre, salieron de la gran tribulación con gran dificultad, se nos dice en Mateo 24:21 de esta forma. Quiero que vean en sus notas: porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oh, eso está tremendo. Van a sufrir bastante. El tiempo de la salvación de ellos es el tiempo, dice la Biblia, de la gran tribulación. Ahora, nomás para poder comprender esto, la tribulación y la gran tribulación son divididas entre la primera mitad de la tribulación, la última mitad de la tribulación. La gran tribulación se tipifica por ese momento cuando el anticristo demanda la marca de la bestia. Y para aquellos que no reciben la marca de la bestia, o para Israel
que deciden no seguir al anticristo, inicia la gran tribulación. Estamos hablando que le mete cambios y ahora sí viene la ira del anticristo sobre el pueblo de Dios, por no recibir la marca de la bestia. Entonces, la tribulación serán los primeros 3 años y medio, la tribulación, y luego inicia la gran tribulación. Y es ahora sí el anticristo haciendo todo lo posible para destruir a los judíos y aquellos que no reciben la marca de la bestia. Ellos salieron de la gran tribulación. Estamos hablando de algo que nunca se va a ver en la historia y nunca se va a ver después. Entonces, después de la tribulación, obviamente viene la segunda venida de Jesucristo. En Mateo 24:21 se nos dice este versículo que leímos, y unos 9 versículos después es cuando tenemos ahora sí la foto de la segunda venida de Jesucristo. Ahora quiero que veamos segundo también. No solo vemos el tiempo de la salvación de ellos, pero segundo, la forma de su salvación. Ellos van a ser salvos por gracia, igual que usted y yo. Ahora hay bastante debate aquí, cuál va a ser la función del Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación. Hay muchos diferentes puntos de vista aquí. Hay aquellos que dicen cuando el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, el Espíritu Santo comenzará a obrar como en el Viejo Testamento. Estará sobre los creyentes, pero no en los creyentes. Esa es una posición. Otros piensan que el Espíritu Santo nunca es removido de la tierra, simplemente sigue operando igual, y las manifestaciones de Joel capítulo 2 van a continuar así como dice la Biblia. Van a haber manifestaciones de poder, y igual como en la primera postura creen lo mismo, pero aquí creen que el Espíritu Santo sigue obrando igual. La gran diferencia es de que los que comparten la primera posición, ellos dicen, pues hasta que el Espíritu Santo no sea removido de la tierra, no puede entrar el anticristo. Los de aquí dicen, no, la iglesia tiene que ser removida, no el Espíritu Santo. La verdad es, podemos darle círculos a ese debate, y la verdad que no importa, no vamos a estar ahí. Personalmente yo pienso, muy bien, para resumírselos, muy bien, usted cuando salga me puede decir su opinión, y la verdad me da lo mismo. Yo O sea, no hay nada concreto aquí, pues es lo que les estoy diciendo. No es como que alguien, ¿verdad? Definitivamente sabemos qué es, no sabemos qué es. Quisiera inclinarme que quizás en la tribulación, porque cambia la dispensación, regresará el Espíritu Santo a funcionar casi como en el Viejo Testamento, donde viene y sí salva, pero a la misma vez quizás no posee por todo lo que está sucediendo. Puedo estar mal. Amén. Así que no me llegue, pues yo tengo otra opinión. Qué bueno que tengo otra opinión. Amén. Allá lo veremos en el cielo, a ver cómo en realidad. No tengo ningún problema con las dos posiciones, cualquiera de las dos funciona. Pero lo que sí sabemos es en la tribulación o antes de la tribulación, todos son salvos por gracia. Porque solamente por medio de la gracia de Jesucristo alguien puede ser salvo. ¿Por qué? Porque son pecadores antes de la tribulación y son pecadores durante la tribulación. Y el alma que pecare, esa que morirá. Entonces se necesita la gracia de Dios para poder ser salvo. Se necesita el sacrificio de Cristo para poder ser salvo. Y la Biblia nos dice en Hebreos 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez. ¿Para qué? Note que no dice una vez antes de la tribulación. Una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por ¿cómo? Estrado de sus pies. Eso sucede en la segunda venida. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oh, hermanos, la Biblia nos dice entonces en el versículo 14 que ellos lavaron sus ropas en la sangre. Ahora, aquí les va, nomás les voy a dar una idea. Ustedes lo estudian si quieren, o si no, simplemente lo toman por hecho. Ahí a ustedes.
Yo creo que en una forma ellos tuvieron que lavar sus ropas. Recuerden, ¿qué representa la ropa? La justicia, dice la Biblia. El lino fino es nuestras obras, la justicia. En cuanto a la tribulación y los que son salvos, ellos lavaron sus ropas. Nosotros como iglesia somos lavados nosotros, no nuestra ropa. Incluso quiero que vean por favor en Apocalipsis 1. Y esto nos da un vistazo, otra vez aquí, no es dogma, esto es montañología. Muy bien. Es el versículo 1, capítulo 1, versículo 5. La Biblia nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Que aquí no está diciendo que nos lavó la ropa. Juan está diciendo, Él nos lavó a nosotros. Pero para los que salieron de la gran tribulación, ellos fueron lavados, sus ropas fueron lavadas. Entonces, por eso pudiera existir esa posibilidad que hay esa diferencia de función del Espíritu Santo y la salvación y cómo funciona la verdad. Esto nomás vale la pena nomás meditarlo porque existe esta gran diferencia. Juan dijo, Él es el que nos lava a nosotros. Y cuando vemos Juan describiendo la gran tribulación, a los que salieron de la gran tribulación, ellos, sus ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero. Nosotros, nuestra persona fue lavada, nosotros fuimos santificados por la sangre, fuimos justificados por la sangre, pero ellos, su ropa fue lavada en la sangre del Cordero. Entonces, posiblemente aquí está hablando de la diferencia entre lo que son los cristianos antes del rapto y lo que son los creyentes después del rapto. Entonces, algo para qué considerar, algo de qué meditar. Pero entonces vemos la multitud escrita, vemos la multitud y su salvación. Ahora quiero que terminemos con esto, número 3, la multitud y su destino. Esta multitud que nadie puede nombrar, tiene un destino que la Biblia nos habla. Y a mí me fascina que habla de este destino en el tiempo presente. Nomás para recordarles, Dios es un Dios eterno, Él habita la eternidad. Esta multitud que Juan está viendo, todavía ni sucede el rapto y ya los ve. Que llevados al tercer cielo donde Él está, conforme a Apocalipsis 4:1, toda la descripción que Juan nos está dando es porque en capítulo 4, recuerden, fue traspuesto al tercer cielo y nos está describiendo todo lo que ahora está viendo. Y aquí podemos ver entonces la multitud y su destino. Incluso vean primero, vemos que es en la presencia de Dios. El destino de este grupo que fue salvo, la gran tribulación, llegan a la presencia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 15, presto están delante del trono de Dios. Ellos están continuamente en el trono de Dios. Cuando Jesús murió, hermanos, recuerden, rompió el velo. ¿Sí recuerdan Mateo 27:51? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, esto quería decir que la ley ceremonial terminó, pero esto quería decir que cualquiera ahora tenía acceso a la presencia de Dios. No es por accidente que el Espíritu Santo decidió inspirar esta porción y que nos dice primero que esa multitud es de toda lengua, de toda raza, de toda nación, y ellos, toda esta multitud de diferentes nacionalidades se encuentran enfrente del trono de Dios. ¿Qué? Porque el velo ha sido roto. Cualquier persona puede entrar a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, no vengan conmigo a pedirme oración de algo que usted mismo no está orando. No tengo un acceso especial que usted no tiene. Todos tenemos acceso. Así que si viene y me da una petición de oración, qué bueno, le prometo orar por usted si es una petición, pero usted ore también por esa petición. Muchas veces viene personas como, ay, por favor, pastor, ando bien atribulado, ora por esto y lo otro, y ellos no están orando. Porque si nomás Dios me escuchara a mí, Dios los escucha a ustedes también, amén.
Entonces, si compartimos peticiones es porque yo estoy orando y quiero que alguien más me ayude a mí en oración. ¿Estamos de acuerdo? Pero no porque alguien tiene un diferente acceso. Gracias a Dios que todos tenemos, en el momento que quieras, tenemos línea directa con Dios. ¿Recuerdan de lo que sucedió en los Estados Unidos hace 4 años? Alguien llamó a urgencias 911 y la persona estaba dormida. Estaban hablando y estaba roncando la operadora. Obviamente la corrieron pero es algo terrible. Me quedé pensando, qué bueno que cuando clamo a urgencias a Dios, Él siempre está disponible. Nunca está dormido. Él nunca lo escucho roncar a Dios. La línea de Él está abierta a todos nosotros todo el tiempo, las veces que queramos. Nunca se descuida de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él, estamos muy ocupados para Él, pero Él siempre está disponible a nosotros las veces que nosotros queramos. Y muchas veces, porque somos negligentes en la oración, Él tiene que pellizcarnos y traernos problemas para poder estar en íntima comunión con Él. ¿Saben que he orado más por mi familia en los últimos 3 semanas que jamás en todo el año? Porque Señor, que no venga neumonía a la vida de nuestras niñas. Es bien peligroso. Y si he estado orando por mis hijos, ha sido estas semanas, y quizás Dios me está diciendo, pues deberías de orar así siempre. Como no lo hacemos, tiene que mandar pulmonía, neumonía, enfermedad, pleitos, disensión, dolor de cabeza, lágrimas, problemas fiscales. Aprendemos más del cristianismo en nuestras rodillas, sentados escuchándome predicar. Y se aprende algo del cristianismo que no se aprende en ninguna lección. Como que les puedo enseñar cómo orar, pero hasta que no oren, no van a aprender de la oración. Y aquí Dios hace lo posible, ¿verdad?, para tener acceso a la presencia. Esta multitud se encuentra en el trono. Segundo destino de esta multitud va a ser al servicio a Dios. Ellos van a estar sirviendo a Dios. Dice la Biblia en el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. En el cielo, hermanos, va a estar este templo aquí, la Iglesia Bautista Hermosillo. Muy bien, va a estar ahí arriba. No, son mentiras. Pero ellos están sirviendo a Dios día y noche. Si usted tiene un problema con enseñar a niños, ser ujier, no sé cómo la va a hacer allá. Allá es día y noche. Gracias a Dios no hay reloj, no va a estar enseñando el Señor, o no sé qué va a hacer, no qué vamos a hacer, no nos da muchas descripciones, pero nadie va a estar así allá. El tiempo no importa. Todos van a estar sirviendo día y noche. Increíble el destino, no solo en la presencia de Dios, pero no es como que están ahí parados nomás. Ellos están sirviendo, haciendo algo. Tercero, también vemos, el tercer destino de ellos es provisión celestial. Una provisión celeste. El versículo 16, vean. No tendrán hambre ni sed. Increíble estos versículos. ¿Saben por qué es terrible? Que no tendrán hambre y sed. ¿Sí recuerdan los sellos, los jinetes? ¿Sí recuerdan que va a haber peste y no va a haber hambre? Va a haber hambre, no va a haber comida, va a haber escasez. Va a haber ratas que van a andar, ¿verdad?, infectando a gente y mordiéndolos, comiéndolos. Recuerden que aunque sean salvos o no, ellos no son protegidos de esto. Los que salieron de la gran tribulación son personas que perseveraron por medio de juicios de Dios, pestes, hambre. Perseveraron por el momento donde les dijeron no pueden vender ni comprar sin tener esta marca. Estaban mendigando pan. El cristiano, el creyente, yéndose y metiéndose por los basureros a ver si encontraban algo de comer, porque no pueden comprar ni vender. ¿Saben cuál es la promesa que Dios les da a esta multitud? Y nos dice, y ya no van a tener hambre ni sed. ¿Saben por qué? Porque ellos están saliendo de la gran tribulación.
Usted quizá dice, pues no tengo hambre ni sed hoy. Yo sé, se nota, se nos nota. Muy bien. Pero para los que están saliendo de la gran tribulación, para ellos eso es una refrescura, porque sí sufrieron hambre y sí sufrieron sed. Y muchos de ellos nomás tratando de comprar un vaso de agua, los cacharon, los metieron a la cárcel, los mataron. Ellos salieron de esa gran tribulación, pero ellos ya no iban a sufrir. La Biblia, hermanos, también nos dice de esta provisión, dice el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hermanos, las aguas, la Biblia nos dice, bueno, la Biblia nos dice que las aguas se van a hacer rojas como sangre. La Biblia también nos dice que va a haber mucho sufrimiento por el sol, porque los va a quemar. Y la Biblia dice que hasta blasfeman más el ser humano por el calor del sol. La Biblia dice donde el sol ya no va a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque aunque eran salvos en la tribulación, todos los juicios de la tierra, ellos también lo estaban sufriendo. Pero imagínense esto ahora, ellos llegan al cielo, ya no van a tener hambre, ya no van a tener sed. El sol ya no les va a dar ronchas, ya no se les va a inflar la piel por la radiación, o qué sabe cómo Dios va a poner que el sol, ¿verdad?, destruya tanto. Pero hay promesas para ellos. Nos dice la Biblia porque en el versículo 17, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará lágrima de los ojos de ellos. Luego va a haber otra promesa sobre que Él enjuga toda lágrima, y eso sucede después del trono blanco. No me imagino, hermanos, pero aquí la desesperación para muchos, ver a sus propios familiares entregarlos a las autoridades. Imagínense, a ver que de repente te topas con un hermano, bueno, ustedes son salvos, ellos, ¿verdad? Se topen quizás con un hermano de ellos, una hermana de ellos, y tengan la marca de la bestia. ¿Te imaginan lo doloroso que va a ser eso, saber que ese ser querido para siempre está condenado? Estamos hablando que nada les va a quitar el dolor de corazón al entrar al cielo de la gran tribulación, porque ellos van a estar sufriendo el hecho que sus queridos familiares no van a ser salvos. Dios tiene que enjugar sus lágrimas. Hay una razón por qué nos menciona lágrimas en la presencia de Dios, y es porque en cierta forma están reteniendo algo de esa tierra. Porque en la presencia de Dios hay gozo, paz. Hay estas maravillas en la presencia de Dios, pero ¿por qué Dios tiene que enjugar sus ojos? Porque hay algo que está pesado en el corazón de ellos, aunque van a estar entrando en la presencia de Dios. ¿Quién usted conoce de su familia que no es salvo? ¿Quiere usted esperar al trono blanco de juicio cuando ellos sean juzgados y nosotros estemos ahí viendo? He dicho, es esta persona que yo conozco y yo nunca le compartí a ellos. Mi tía, no, mi hermano, no, mi hermana, nunca les compartí a ellos. Y no va a haber nada más que lágrimas en tus ojos. Y antes de entrar a la nueva Jerusalén, dice la Biblia que Él enjuga entonces toda lágrima, quita todo ese dolor. Qué feo de todas formas esperar para entonces. Mejor háblales de Cristo. Esperes para entonces. Para todos ellos que salieron de la gran tribulación, hermanos, pasaron un buen tiempo. Yo pienso que la razón que ellos están gritando y están diciendo aleluya y salvación sea a Él, porque están bien agradecidos que acaban de salir de la gran tribulación y ahora están en la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.